Bienvenidos, mi nombre es Gonzalo Yaguno y esto es Salud en Uno con Yaguno. El día de hoy vamos a tener otra gran programa con conversaciones bastante profundas con gente que aporta mucho a nivel científico y técnico sobre estos temas de importancia productiva y clínica dentro del mundo veterinario. El día de hoy vamos a hablar de dos enfermedades virales muy importantes en donde el tiempo y la exactitud del diagnóstico es oro. Para esto tengo una invitada muy especial, la doctora Teresa Figueroa. Ella nos acompaña desde Cuba. Ella es especialista en medicina veterinaria, es graduada de la Universidad Agraria de La Habana, cuenta con una maestría en virología por la Universidad de La Habana, lo cual la acredita a que nos puede explicar de una forma muy detallada y muy científica sobre este tema de aquí. El contexto de esta conversación y de este podcast es que nosotros como Laboratorios Yaguno estamos desarrollando nuevos productos, nuevas formulaciones que van a permitir no solamente solucionar problemas a nivel productivo y a nivel del campo, estamos buscando también dar ese aporte a nivel clínico en consultores veterinarios y enfocarnos en pequeñas especies. Este es nuestro camino hacia ese mundo que es maravilloso y muy amplio. Bueno, para esto la tenemos a Teresa, que es una gran invitada. Estoy muy emocionado porque realmente es un científico al que tengo aquí al lado y eso enaltece muchísimo la conversación. Te he formulado unas cuantas preguntas acerca del tema en donde vamos a explicar y vas a poder detallar para que nuestros amigos veterinarios, estudiantes, técnicos puedan ir comprendiendo este mundo maravilloso de los sueros hiperinmunes para estas especies, para las pequeñas especies. Desde una perspectiva inmunológica, ¿podrías explicarme brevemente cómo funcionan los sueros hiperinmunes a nivel molecular y celular en la neutralización del virus como el parvovirus y el moquillo canino? ¿Y cómo esta acción difiere de la respuesta inmune activa inducida por una vacuna? Bueno, doctor, para mí es un placer poder estar acá con ustedes y conocer de sus habilidades y de sus resultados, de lo que están haciendo por el bien de las mascotas y de animales de producción. Y nada, intentaré de manera resumida darle un poco de información a las preguntas que usted me está haciendo. Bueno, esta pregunta que usted me hace de manera general, bueno, los sueros terapéuticos, en este caso los sueros hiperinmunes, transmiten una inmunidad pasiva y son proteínas que se van a asociar a estos virus, específicamente a proteínas antigénicas de los virus, y van a neutralizar la acción que ellos hacen dentro de la célula del huésped, que en este caso son enfermedades caninas en los perros. La diferencia está en que en el caso del suero hiperinmune a la vacuna son anticuerpos pasivos, neutralizan el virus estando circulando en sangre, porque van a competir en el sitio de unión, en el caso de la cápside para el parvovirus canino y en el caso de la proteína de la hemoaglutinina, que es la que tiene propiedades antigénicas del virus del moquillo, y neutralizan su replicación y multiplicación dentro de la célula. Por eso, un poco que pienso que es importante lo que usted decía, es el diagnóstico rápido, es el que puede dar la diferencia con el uso de los sueros hiperinmunes. Con relación a la vacuna, bueno, la vacuna lleva un tiempo más prolongado para producir su acción o su profilaxis de estas enfermedades. No es de inmediato el resultado que se ve con la vacuna, la limitante lleva más tiempo, pero ambos productos, sueros hiperinmunes y vacuna, tienen su función. Un suero terapéutico es terapéutico, es en el momento de la enfermedad, y una vacuna va a prevenir que el animal enferme. Entonces, los dos son importantes y juegan su papel en el momento determinado. El virus necesita entrar a la célula para hacer su daño y el suero inhibe, una vez puesto justo lo más pronto que se pueda, teniendo un diagnóstico presuntivo o un diagnóstico final, neutralizar la entrada del virus a la célula. Por tanto y demás, uno, en el caso
del suero hiperinmune da una inmunidad pasiva y la vacuna da una inmunidad activa. Y no hay memoria inmunológica cuando tú pones suero hiperinmune y la vacuna sí deja una memoria inmunológica ante estas enfermedades. Por ahí va la diferencia. Claro, entonces pues también es importante entender que son dos tipos de inmunidad diferentes, ¿no? Sí. Estamos hablando de inmunidad pasiva y estamos hablando de inmunidad activa. Estos temas de inmunología se tocan bastante mientras nos vamos desarrollando en pregrado, pero sí me gustaría profundizar un poquito más acerca, si nos puedes aportar algo más sobre la inmunidad pasiva y la inmunidad activa. Ya. Bueno, a ver, primero, partiendo de que el suero hiperinmune es una terapia de rescate. El animal está enfermo y en ese momento es que hacen falta los anticuerpos. Esa es la inmunidad pasiva. Pasivamente está suministrándole al animal anticuerpos ya elaborados contra esa enfermedad. Por eso es que hiperinmune a parvovirus canino o hiperinmune a moquillo canino, y es de inmediato el bienestar. Cuanto más pronto usted empieza a suministrar este suero, va a ver que inmunológicamente el animal va a tener tiempo de responder a otras cosas que están sucediendo en el organismo, porque pasivamente va a tener anticuerpos que se le están suministrando, exógenos, para un poco que aguantar el virus y que nos siga haciendo el daño. Por eso es importante en las primeras horas del diagnóstico. En el caso de la vacuna, no se pone cuando un animal está enfermo, sino preventivamente tienen en momentos específicos, en vacíos inmunológicos, en momentos específicos de la edad de los animales donde se ponen estas vacunas, y tienen que entrar a las células, ya sean inactivadas de sus unidades virales o vacunas vivas atenuadas, tienen que entrar a las células, tienen que desencadenar todo un proceso inmunológico para que quede la memoria inmunológica en el animal y el animal esté profilácticamente preparado para no enfermar, porque ya va a producir anticuerpos específicos porque conoce la molécula o la proteína viral a la que tiene que enfrentarse en un momento determinado, ya con anticuerpos endógenos, anticuerpos que produjo en un momento determinado cuando estuvo frente a la vacuna que se le puso. Te hago otra pregunta que también me parece muy interesante y te hago el contexto de esta pregunta. Antiguamente mis maestros, incluyendo a mi papá en él, me comentaba que cuando apareció un brote de una enfermedad que hacía de las suyas, hablando de los porcinos, se tomaba los sueros de otros animales y con esos sueros, bueno, pasaba por un proceso muy rápido, no es un proceso, digamos que industrial, es un proceso rápido, y se hacía inmunizar estos animales que aparentemente no tenían la enfermedad, y por alguna razón lograban ellos detener que este proceso viral continúe en los animales. Entonces, bajo este contexto de la inmunidad pasiva, ¿cuáles son las principales diferencias entre los sueros hiperinmunes comerciales específicos y la transfusión de plasma de un donante hiperinmunizado en términos de titulación de anticuerpos, seguridad y biodisponibilidad? Bueno, mira, en el caso de los sueros hiperinmunes comerciales y el plasma de animales enfermos o animales que pasaron por un proceso agudo, esa manera de hacer se conoce y se hace en la práctica por los veterinarios o los especialistas que hacen la clínica, y sí, es muy común. Ahora, hay beneficios y limitaciones. Un suero comercial hiperinmune es un suero específico, puede ser es monoclonal contra una especie o patógeno específica, tiene una concentración determinada que ya se le hace un estudio previo de efectividad, de seguridad, de eficacia. Entonces ya usted va directo. Y usted sabe que si es parvovirus y tiene un suero hiperinmune a parvovirus, sabe qué concentración estás poniendo, es un proceso estandarizado, qué volumen debes de poner, a qué concentración, y básicamente es muy seguro. Vas seguro. Cuando utilizas un plasma, primero, de hecho, la transfusión de ese plasma puede traer problemas, porque tú ahí no estás descartando que en esa transfusión de ese plasma para una enfermedad
descartar que existan patógenos que están también concomitando con el proceso infeccioso que tiene X, y estás poniendo otras cosas en el animal. Igual, la limitante también está en el volumen que vas a poner. No es un proceso que esté estandarizado, no sabes del volumen que tienes que poner hasta tanto alcanzar la concentración de anticuerpos pasivos con este plasma para neutralizar la enfermedad que está sucediendo. Y puede traer una reacción adversa, igual, porque puede haber una inmunosupresión de la entrada de tantas moléculas de anticuerpos. Podríamos decir que eso es como un escopetazo. Ya, como lanzar un escopetazo. Como, lo tienes que hacer o lo tienes que hacer porque no tienes de otra, porque igual el costo del suero hiperinmune comercial quizás no estás a la altura. Como eso no se lo tiene a la mano tampoco. Entonces no está a la mano, no está fácil en el mercado y tienes que hacerlo, pero sabes que tienes que correr un riesgo. Claro, que no estás poniendo nada estandarizado, nada específico, no sabes la concentración y tienes que suministrar grandes volúmenes para llegar a lograr un beneficio en el animal, que puede haber una reacción. Y también se desconoce en qué etapa de la viremia se encuentra. En qué etapa y qué otras cosas acompañan. Es que claro, que va arrastrando en ese suero. Interesante. Ahora, a pesar de los beneficios que ya conocemos de este tipo de inmunidad pasiva, ¿cuáles son los principales desafíos o limitaciones que se encuentran en la práctica clínica al utilizar estos sueros hiperinmunes, especialmente en casos avanzados o en coinfecciones? Ya, mira, como decías al inicio de la conversación, utilizar justo a tiempo un suero terapéutico hiperinmune estandarizado, todo lo que trae, es la ley de oro. Si te demoras, sí, porque la acción del suero hiperinmune comercial es fuera de la célula. Si el animal apenas comienza con una concentración de virus de parvovirus o de moquillo u otro que exista, en las primeras etapas de la enfermedad logras neutralizar, siempre utilizando una terapia integral en el animal, porque el suero hiperinmune no sustituye el antibiótico, no sustituye el suero que le debes de poner para hidratar, para evitar el resto de la terapia que le pones, pero sí puede neutralizar a tiempo el virus. En las primeras 72 horas de estas enfermedades es crucial que utilices el suero hiperinmune, porque el suero, ese anticuerpo pasivo, no entra a la célula. Claro. Sencillamente limita que el virus entre a la célula y ahí es donde está. No, que se replique. Que se replique y ahí es donde está el ganar la batalla al virus, porque una vez que un moquillo canino entre, como le explicaba, a la célula, al sistema nervioso, ese anticuerpo va a demorar mucho más en poder hacer el bien, porque ya se va complicando con otras cosas y otros sistemas en el organismo. Entonces perdiste ahí la oportunidad. Entonces con esto tú me estás indicando de que tiene que haber un diagnóstico certero. Hay una clínica que te puede dar casi el diagnóstico certero, aun cuando no tengas un kit para decir sí, es positivo, sí, como para corroborar lo que estás diciendo. El que hace clínica sabe cuando hay un parvovirus y el que hace clínica sabe cuando hay un moquillo y en las tres fases por las que pasa el moquillo y lo característico en un parvovirus, en la edad de los animales. Y ahí es donde tú tienes que decir, aquí yo no voy a esperar más, porque si bien no le hace, porque no tienes todavía el diagnóstico, mal no le va a hacer, porque finalmente ese suero hiperinmune a uno u otra entidad de modo comercial va a venir de un perro donante que tiene una memoria inmunológica, que aunque el 70% sean anticuerpos específicos a esa enfermedad, hay el resto. Y si te equivocas en el diagnóstico, no estás haciendo nada más que poniéndole anticuerpos pasivos para que pueda ayudar al animal a salir de las demás cosas en lo que llegue el diagnóstico. Ahí no se puede demorar. Tiene que haber un proceso, un tratamiento integral del animal junto con el suero. El suero es importante en las primeras 72 horas. Ya después, la mayor cantidad de virus que entraron a la célula, ya ese no lo vas a poder combatir. Ya ese sí, se va a seguir multiplicando y ya se hizo dueño de la célula y empieza a ser de la suya. Vaya, de manera poco científica para que me entiendan. O sea, si ya llegue tarde, a lo mejor soluciono, logro que el animal sobreviva, pero va a haber secuelas. Y va a haber demora en recuperarse. Aquí hay que ganarle tiempo al virus con el suero hiperinmune. Bueno, está bastante interesante, Teresa. Ahora,
Si bien generalmente son seguros, ¿cuáles son las reacciones adversas más comunes que podrían presentarse con la administración de estos sueros hiperinmunes? ¿Y cómo abordo esas interacciones que a veces se pueden salir de control y el manejo clínico de ellas? Bueno, ve, siempre parte de que estos son inmunoterapias pasivas. Los sueros hiperinmunes comerciales son inmunoterapias pasivas. Y sí pueden haber reacciones. Son bastante seguros la mayoría, porque básicamente es un anticuerpo de la misma especie y sobre todo si son específicos, porque existen sueros en bovino para perro, sueros en cobayos para perro, sueros equinos para perro, y ahí hay un poco de inespecificidad que puede traer un poquitico más de reacciones, porque bueno, no es en la especie diana, pero la mayoría son seguros. ¿Qué puede pasar? Una reacción de pirógeno, hacer una fiebre, una reacción de inmunosupresión porque mucha carga de proteína exógena puede inhibir la producción de proteínas endógenas, es decir, anticuerpos exógenos, externos pasivos, pueden limitar una reacción de producción de anticuerpos endógenos o propios del animal y haces una inmunosupresión en el animal, lo más común que se puede haber. Pero por lo general no pasa más allá de un proceso febril si hay alguna alergia o de alguna inflamación o dolor localizado en el lugar de inoculación y de suministrar el medicamento. Porque, a ver, estos sueros suelen suministrarse grandes volúmenes y tienes que identificar por qué vía te sería más rápido y más efectiva sin dañar físicamente al animal, porque una raza de animal grande, mayor, llevaría más volumen a poner más cantidad, y en pocas horas, que es como está indicado para tener niveles de anticuerpos sostenidos en sangre para inhibir la neutralización de los virus. Entonces por ahí está, pero por lo general son seguros, porque bueno, son sueros estandarizados y todos esos estudios se hacen como pruebas pilotos antes de salir al mercado. Así es. Bueno, eso también es muy importante conocerlo, que sí, puede haber reacciones, se pueden manifestar de forma general o localizada, pero si ya están dentro de la clínica se puede abordar esos temas y se puede controlar de que no se desarrolle o no se llegue a algo un poco más complicado, ¿no? Ahora, bueno, para cerrar, que la verdad es que es una conversación bastante amena, ¿qué mensaje clave o consejo práctico te gustaría dejar a los veterinarios, estudiantes de medicina veterinaria, con respecto al uso racional y efectivo de los sueros hiperinmunes en el manejo de estas enfermedades parvovirosis y mosquillo canino? Bueno, para mis colegas, primero, que los sueros hiperinmunes son muy buenos como terapia, pero no son mágicos. Entonces tienes que combinar una terapia integral para la enfermedad combinada con el suero. Velar sobre todo en el momento de la aplicación y horas posterior a la aplicación del suero, hay que velar por las reacciones que pueda tener el animal. Todos los animales no reaccionan de la misma manera, genéticamente no están en la misma condición nutricional, etc. Y hay que ponerle posterior a la inmunización. Y bueno, no dejar de la mano ese tratamiento integral para inhibir el virus, neutralizar su multiplicación, pero igual tratar alguna otra infección concomitante que se aprovecha oportunamente de la situación inmunológica del animal y demás. Yo pienso que el uso en el momento justo de la enfermedad que está cursando, si está en fase aguda mucho mejor, puede marcar la diferencia. Puede marcar la diferencia en una recuperación, que es lo que le digo a los colegas, y no en que se convierta en una enfermedad fatal. Finalmente, que curse con un proceso largo, como es el caso del mosquillo, que se complique con procesos respiratorios, procesos digestivos, porque cuanto antes usted haga uso del suero hiperinmune, usted va a mejorar el tiempo de recuperación y la salud del animal de manera general. Usarlo sabiendo que no es magia, sino que tienen una función limitada, no sustituyen a los antibióticos, no sustituyen la parte de hidratar al animal en su momento y otros productos que se utilizan en el tratamiento de ambos procesos virales,
pero sí marca la diferencia, porque la recuperación es más rápida. Así Es lo es. que No, bueno, pudiera decir. excelente tus palabras, Teresa. Yo quiero agradecerte por estar con nosotros, quiero agradecerles por escucharnos, por vernos. Esto es Salud de Uno con Yaguno. Mi nombre es Gonzalo Yaguno. La doctora Teresa, que Mucho gusto. un gusto tenerte Y aquí. agradecida de que me hayan dado la oportunidad Gracias a ti. de poder transmitir estos criterios de años de trabajar con experiencia. nosotros. Muchas gracias. Les agradezco y hasta un próximo episodio. Suscríbanse, por favor.